Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Dean. No se olviden de registrar la asistencia, por favor. Listo, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo en clases? Cuéntenme. ¿Cómo les está yendo en las otras materias? ¿Cómo van con los trabajos? Bastante que hacer. Bueno, entonces ahí traten de aprovechar el tiempo al máximo. Hoy, ¿cómo van con el trabajo del balanceo de carga? ¿Cómo les ha ido? Yo sinceramente no he visto eso con todo lo otro que tenemos que hacer. Ya, ustedes la única tarea que tienen pendiente conmigo es la de balanceo, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Ya, muchachos. Entonces, verán, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el tema que tenemos pendiente hoy. Y una vez que terminemos, les voy a otorgar el tiempo para que puedan hacer la tarea que está pendiente. ¿Les parece bien? Sí, Porque Inge, muchas gracias. Ajá. Qué gracias. Ya, listo, no hay problema. Por mi lado no tengo ningún problema. Entonces vamos a hacer eso. Aprovechamos el tiempo, lo hacen aquí en clases. Y bueno, y de esa manera pueden avanzar. Ok, entonces muchachos, vamos a empezar. Dame un minutito. Dame un segundito, por favor. Ah, ya, aquí lo tengo. Tengo 29 respuestas. Acá no tengo. Listo. Listo, muchachos. Ok. ¿Ustedes ya generaron la matriz de riesgo relativo de estudiantes? ¿Ya lo hicieron? bien. Ya, perfecto. Ok, ya ahorita ya tengo de mis estudiantes también. Permítanme cerrar esto de aquí. Ya, perfecto. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Recuerden, por favor, estar siempre leyendo los materiales, por favor. Traten siempre de estar trabajando de la mano con las investigaciones. Recuerden que todas estas tareas van relacionadas con los temas que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, pues aprovechar también al máximo el tiempo, muchachos, tomando en cuenta que esta semana, si más no recuerdo, es la semana 6, ¿verdad? La semana que viene es ya digamos, la semana 7 y la semana del 6 de diciembre es la semana 8, donde tenemos que técnicamente ya dejar cuadrado notas, la última evaluación y calificado todos los primeros y de ahí tendremos ya la nota de este parcial.
Entonces, por favor, estar bastante pendientes de eso, no solo en esta materia, muchachos, sino en todas las demás. Ahí tratando de optimizar al máximo el tiempo, ¿no? Estas semanitas son las que toca quedarse en casa trabajando. Y bueno, yo sé que les va a ir bien. Siempre han trabajado de buena forma, muchachos. A ver, ¿qué más? A ver, por acá. Permítame, voy cerrando estas. ¿Dónde más? Ya, perfecto. Listo, listo, listo. A ver, denme acá. Vemos ahí que lo llenen, ¿ya? Ok, listo. Ok, muchachos. Ok, vamos a empezar. Ahora sí. Este para que no se mucho el computador, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces, listo. A ver, ¿quién me recuerda? A ver, Brian Martínez, cuéntame, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Qué se acuerda de lo que vimos lo último en la última clase? ¿Qué tema tratamos? ¿Recuerda qué tema tratamos en la última clase? De ahí, Estábamos viendo algo sobre los sistemas operativos, dice. ya. Ok, ¿y qué fue lo que se acuerda de lo que vimos en esa clase? ¿Se acuerda de algo? Alguito al menos. Bueno, describimos cómo se administraban los recursos y en qué consistía cada sistema operativo. Ujú. Así es, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre eso, sobre algunas otras consideraciones adicionales. A ver, ¿quién más me recuerda algo de lo que vimos la clase anterior? Los algoritmos para organizar o para administrar procesos. Ya los algoritmos de sincronización, ¿se Ajá, acuerdan? ajá, Ah, sí. analizando. Ya vimos los algoritmos de sincronización. Entonces ahí encontrábamos algunos diferentes tipos de algoritmos. Que básicamente existen arquitecturas, existen algunos modelos de gestión a nivel de TICs que obviamente que trabajan mucho con este tipo de elementos. Entonces, eso va a depender mucho de las características de organización, de las características de operación que nosotros vayamos a tener. Hay que tomar en cuenta que como no son ambientes 100% presenciales, ¿no? Entonces, vamos a tener también esas variables en cuanto a la forma en cómo están organizados, la forma en cómo están comunicados. Y en ese sentido nos damos cuenta de que la forma em, la forma en cómo nosotros vamos a establecer nuestras arquitecturas o la forma de comunicación entre los procesos de cliente y servidor siempre van a estar ligados a este tipo de modelos de sincronización. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que va relacionado con el tema anterior, que son, en este caso, las transacciones distribuidas. A ver, a mí me gustaría saber, por ejemplo, desde su
desde su perspectiva, desde su criterio, ¿qué entienden ustedes por una transacción? Pues sería un proceso en el cual se realiza una petición con el fin de obtener un servicio. Em, en- Además, se tiene que registrar este proceso tanto del lado del servidor y el cliente obtiene una respuesta de la transacción. Ya, pero sí, está muy bien el concepto. Gracias, señor Carrasco. Pero hay un elemento fundamental cuando estamos hablando de transacciones. A ver, ¿quién me puede decir qué característica tiene una transacción? ¿En dónde ustedes han podido verificar o validar un proceso transaccional? A ver, ¿han programado transacciones alguna vez, muchachos? Creo que no, Inge. Ya, no hay problema. ¿Han manejado transacciones a nivel de base de datos? No, Inge. ¿Tampoco? Ya, bueno, no importa. Aquí estamos para aprender, muchachos. A ver, yo les voy a explicar, vamos a explicarnos que para poder llegar a las transacciones distribuidas tenemos que entender qué es una transacción. A ver, yo les voy a poner un ejemplo aquí sencillito, ¿ya? Entonces ahí sí necesito que me atiendan para que me vayan comprendiendo de qué es lo que yo quiero explicarles con esto, ¿ya? A ver, permítanme por acá, voy a pasar esto acá. Voy a pasar esto acá. Perfecto. Y vamos a compartir esta pantalla. Ya, ahora sí creo que me pueden ver, ¿no es cierto? Por aquí. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Ya, Sí, les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que ocurre todos los días. A ver, voy a hacer un ejemplo, digamos, voy a poner aquí un ejemplito, ¿ya? Entonces, yo voy a hablar aquí, por ejemplo, de Andrés. Ya, digamos que aquí está Andrés, ¿no es cierto? Digamos que Andrés vive en Ambato, ¿ya? Y su hermano, digamos, Pablo, vive, por ejemplo, en Quito. Ya, vamos a poner este ejemplo así sencillo. Pensemos que Andrés y Pablo, por ejemplo, él está estudiando acá software, Pablo está estudiando medicina, y sucede que, a ver, vamos a ponerles aquí, este señor está en Ambato, este señor está en Quito. Perdón, uy, yo, ¿ya? Eh, pensemos que acá Pablo y Juanito comparten la cuenta bancaria que les abrió digamos, su papacito. Entonces, ya ambos tienen una misma cuenta que es el banco del Pichincha. Digamos que está en el banco Pichincha. Ya, y pensemos que ellos, en la cuenta conjunta que ellos manejan para sus estudios, se me ocurre, actualmente ya como es fin de mes y como ya sabemos del dinero a veces no nos aguanta mucho, hay $100. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si simultáneamente, al mismo tiempo, llega Juan y llega, por ejemplo, Pablito al banco, ¿ya? A un cajero electrónico. Juanito quiere sacar los $100, ¿sí? Él ya pone, por ejemplo, quiero, o sea, o él digita retirar, él pone retirar $100. Pero, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo, en el mismo instante, por ejemplo, por acá, Pablo quiere hacer lo mismo. Ambos al mismo tiempo digitaron igualito las claves, al mismo tiempo digitaron los $100 y al mismo tiempo pusieron retirar. A ver, ahí yo quiero que ustedes me digan qué es lo que sucede o qué pasa ahí. A ver, me gustaría escucharles a compañeros que no les he escuchado creo que nunca.
A ver, señor Pérez, ¿qué sucede si en ese escenario nos encontramos con esta situación que les acabo de manifestar? A ver, ¿qué va El a pasar? proceso, el proceso entra en estado de cola. El primero, eh, la primera solicitud, de acuerdo a la prioridad, entra primero y sale primero. Ya, exacto. A ver, sí, pero miren, aquí hay algo de lo que nos dijo el señor Pérez, es muy cierto. ¿Qué sucede? Que van a llegar las dos, pensemos que aquí esta cajita representa nuestro banco. Ambos procesos van a llegar acá. Ambos procesos llegan aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hace el banco? Porque lo lógico sería, ¿no? Si es que el uno retira, automáticamente la otra persona, a pesar de que veía disponibilidad, ya que no lo retire. Lo peor que podría hacer el banco es darle $100 a los dos. Pero cómo sabe el banco que, primero, ¿no? Lo que decía su compañero, ¿no? Manejar un orden, en este caso un orden de entrada, ¿sí? Permítame un minutito, chicos, desde la facultad. El banco o el servidor del banco, que hay una operación uno, por ejemplo, aquí pueden llegar muchas operaciones. Puede llegar una operación uno, acá va a llegar una operación 2, pero ¿cómo sabe mi banco a cuál? Bueno, puede ser que le dé prioridad a una o al otro, no tenemos un orden ahí de prioridades porque ambos son clientes, pero sí va a manejar un orden de entrada. De pronto, la primera petición que llega en fracción de milisegundos antes que la otra, va a ser la que el banco le va a decir, ok, entonces yo, como llegó primero la orden, digamos, la OP1, la operación uno, lo que hace el banco es precisamente aquí, muchachos, en esta parte, el banco lo que hace es generar una transacción. Cuando la transacción comienza a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? A menos que esta transacción termine, la transacción que viene con la operación 2 no se ejecuta todavía. Entonces, eso a mí como usuario, como dueño de mis sistemas me da una garantía. La garantía que me dan es que hasta que esta transacción de aquí, esta operación de aquí, no termine, las demás se van a quedar en espera hasta poder verificar, ¿no es cierto?, que esto obviamente funcione de la manera correcta. Porque, ¿qué va a pasar? A pesar de que ambos vieron que tenían disponibles $100, el momento en que hagan un retiro, el banco, obviamente, por medio de las transacciones, lo que va a permitir es que ya sea Juan o ya sea Pablo, se quede con estos $100 que tiene disponible. Pero una vez que termine esa transacción, lo que va a hacer el banco es, bueno, procesé esto, confirmo la operación, ya vamos a ver eso. Y una vez que yo confirmo esto, el banco viene acá y dice, bueno, entre operación 2, usted estaba ahí también esperando, pero cuando le diga retira 100, ¿qué va a pasar? Precisamente en esta línea roja donde se hizo el proceso de espera, ¿qué pasó? Aquí hubo una actualización de saldo. Entonces, en la línea roja, ya el saldo, ¿qué pasó? Se quedó en cero. Entonces, él cuando diga retiro, él le va a decir, ¿sabes qué? Ya no hay dinero. Y él va a decir, pero yo sí vi, a ver, voy a consultar el saldo y en efecto, cero. Él le va a llamar a su hermano y dice, sí, es que retiré ahorita $100. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero que vean. Cuando yo tengo este tipo de procesos a nivel bancario o a nivel, yo qué sé, se me ocurre cuando en diferentes líneas de negocio, por ejemplo, la recarga, por ejemplo, de saldos en celular, en tarjetas, en lo que sea, lo que ustedes están viendo ahí son operaciones transaccionales. Como les decía, puede ser el caso de que una operación o varias operaciones apunten en ese instante a un mismo registro.
Pero ¿qué es lo que hace en este caso las bases de datos o los sistemas? Es precisamente manejar operaciones de confirmación o de cancelación que se conocen, no sé si han escuchado, como los commit o como los rollback. ¿Han escuchado de eso, muchachos? Entonces, estos métodos, digamos, estas estructuras funcionales, lo que me van a permitir el commit, básicamente lo que hace es una confirmación. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es confirmar la transacción. En cambio, el rollback, lo que va a hacer en este caso es descartar la transacción. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entendieron ahí? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de ¿cómo se llama? De operaciones, entonces tomen en cuenta, ¿no? De que detrás de eso hay transacciones. Las transacciones lo que van a permitirme, ¿no es cierto?, es empoderarse de una operación en un momento dado y confirmar o denegar que esa transacción sea procesada. Una cosa interesante que tenemos en las transacciones es que no solamente se las puede hacer a nivel de base de datos, sino también a través de los sistemas de información, ¿ok? Incluso se los puede hacer también a nivel de servicios. Entonces, ustedes aquí tienen la operación o tienen la oportunidad de ir plasmando esto, ¿no? En este ejemplo que he tratado un poquito de explicar en un escenario real, pues esto es lo que está pasando todos los días en todos los momentos, al momento en que nosotros estamos trabajando con la parte bancaria, por ejemplo. Transacciones que una vez que se ejecutan, se desencadenan en otro grupo de tareas, pero que cuando yo tengo dos operaciones simultáneas, una de las dos entra, obviamente, y lo que hace la transacción que tuvo mayor prioridad, en este caso, al momento de entrar al proceso o a la ejecución, va a bloquear a las demás hasta que esta operación termine. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí está Inge. claro? Sí. Ya verán. Entonces, aquí solamente como para que puedan ver, ya me voy a tomar unos 2 minutitos más. Me gustaría que vean esto. A ver, acá voy a abrir un momentito mi Management Studio. Y mientras se abre, le voy a poner... ya. Listo. A ver, vamos a ver ahí. Vamos por aquí. Voy a ver. Ok. Ya. A ver, déjenme ver este ejemplo si está aquí. ¿Pero de qué base es esto? Update products. Tabla producto. Ah, con la norma. Perfecto. Aquí tengo un ejemplo clarito para que lo puedan ver. A ver. Ya. Ya. Permítanme por aquí otro ejemplo más sencillito para que lo puedan ver. A ver, déjenme ver por aquí un ejemplo más sencillito. Ya. Ya, muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer una operación, ¿ya? Entonces, voy a abrir mi SQL Server, perdón, acá. Voy a conectarme. Entonces, miren, aquí, como yo les decía, ¿no? Nosotros podemos definir operaciones transaccionales manejando SQL. Por ejemplo, yo voy a utilizar aquí una
una base de datos. Déjenme ver, ¿tengo el Adventure Works? No tengo el Adventure Works. Bueno, voy a trabajar con Norwin. Entonces, miren, aquí voy a hacer un ejemplito nomás, así todo sencillo. Por ejemplo, aquí le voy a poner, por ejemplo, crear. Por ejemplo, voy a decirle create table. Voy a crear una tabla que se llame ejemplo. ¿Ya? Y a esta tabla le voy a dar un campo que va a ser un ID, que es del tipo enter. ¿Ya? Esa va a ser mi tablita, ¿no? Entonces le voy a mandar a crear y se me acaba de crear mi tablita ejemplo, ¿no? Entonces aquí dentro de mis bases de datos tengo el Norwin y por Norwin aquí en tablas debe estar ya mi base de datos, mi tablita que se llama ejemplo. Aquí está, ¿sí lo ven? Listo, entonces como yo les decía, cuando nosotros trabajamos con transacciones, generalmente puedo manejarle diferentes ámbitos. Uno de ellos es la parte de base de datos. Entonces yo le digo, miren aquí, primero le voy a decir, empecemos una transacción. ¿Listo? Y aquí lo que entiende ya mi código es que a una operación, cualquiera que sea de estas, vamos a darle precisamente este esquema que habíamos mencionado. Yo le voy a decir, aquí, por ejemplo, cuando yo le digo crear transacción, él entiende ya que lo que venga a continuación va a tener una prioridad 2 hasta que esta transacción finalmente se concrete. Yo puedo poner 2 queries consecutivos, pero este query de acá no se va a ejecutar hasta que este señor se confirme. ¿Y cómo sé que empieza una transacción? Cuando yo a nivel de código le digo, por ejemplo, begin transaction. Vamos hasta ahorita. Entonces, miren, si yo vengo acá, voy a poner aquí, miren, otra ventanita y yo le voy a decir, voy a conectarme al mismo Norwin y le voy a decir, por ejemplo, select, se me ocurre select asterisco from, perdón, aquí select asterisco from, ejemplo. ¿Se acuerdan que es la tabla que creamos ahorita? Y ahorita, por ejemplo, miren, esta tabla que acabamos de crear no tiene ningún campo, no tiene nada todavía. ¿Sí? Ok. Ahorita, por ejemplo, no tengo ningún valor asignado. Por ejemplo, yo voy a escribir, insértame, ¿no es cierto? Dentro de aquí. Veamos ahorita con cuánto estoy de conexión. No, ya se puso bien. Ahí sí me deben escuchar un poquito mejor, ¿verdad? Sí, sí, ya se lo escucho. Ya, entonces lo que les decía acá, yo puedo crear, miren, transacciones y yo le voy a decir, voy a insertar un dato, voy a insertar otro dato, voy a insertar otro dato, por ejemplo, y le vamos a poner aquí un valor de 15, ¿ya? Ya, tomen en cuenta esto. Si yo hago esto que acabo de poner ahorita, ¿qué va a pasar? Miren, yo voy a mandar a correr esto, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Insert. A ver aquí. Y ahí, a ver, vamos ahí. Ya, perdón. Ya creé la tabla. Ahora sí, vamos a mandar a correr esto. Y me dice insert. A ver, ¿qué estoy haciendo yo? Perdón, chicos. Aquí está faltando el byte. Perdónenme la vida.
¿Ya? Entonces aquí le pongo values y ahí sí. Si quieren ponemos el punto y coma para segmentar las operaciones. ¿Qué pasa si yo mando a correr? Verán, hagamos un ejemplo. Voy a mandar a correr esto sin ninguna transacción. ¿Qué pasa si yo le mando a correr esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo vengo acá a mi tabla y si se fijan, ¿qué pasó? Se guardaron todos los valores. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver, chicos? Eso, bueno, eso ya, díganme, es cacho viejo, eso lo conocemos. Voy a cambiar acá los valores, ya no les voy a poner 5, sino 50, les voy a agregar un 0 al final. La pregunta es, ¿qué pasa si yo hago lo mismo inicializando una transacción? Entonces yo le voy a mandar a correr esto, sí, perdón, así, pero quiero que se fijen acá cuando hago un select. ¿Qué pasó? Miren, fíjense en acá. Si se fijan acá en la partecita de abajo, ¿qué pasó? ¿Sí ven este como cronómetro aquí corriendo? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué no veo los datos? Que la petición que usted le hizo todavía se sigue ejecutando. Exacto. Lo que pasa es que yo, es verdad, miren, inicialicé la transacción. Ahorita yo le estoy mandando a ejecutar un select, pero el select está esperando a que la transacción se confirme para poderme mostrar los datos. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo de acá, ¿se acuerdan? Yo les decía que esta transacción no va a terminar hasta que yo confirme o deniegue la transacción. Cuando yo haga cualquiera de estas dos acciones, pues automáticamente este señor que esté en la cola va a poder ingresar. Si se dan cuenta, el select se quedó aquí corriendo. Entonces, ¿qué le voy a decir aquí? ¿Quiero que inserten esos valores, sí o no? Bueno, sí quiero. Yo le voy a poner aquí commit. ¿Okay? Le voy a poner aquí un commit para confirmar y solo le voy a mandar a ejecutar el commit. Y automáticamente, miren acá, ¿qué sucedió? Que la transacción finalmente terminó y con eso, miren, la operación que estaba en segundo plano o la segunda, el segundo proceso, recién pudo recuperar los datos que yo tengo acá. ¿Sí me entendieron ahí? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Entonces, cuando yo vengo acá, también tengo el chance de decirle esto, ¿no? Rollback. Entonces, cuando yo le mande a correr, por ejemplo, me ocurre, voy a agregar otro 0 acá. ¿Ya? Voy nuevamente a hacer lo mismo. Voy a mandar a ejecutar sin el rollback. Mando a ejecutar. Acá le vuelvo a consultar y miren, hasta que yo no defina si es un commit o un rollback, mi código, mis procesos van a estar así. En teoría, esa tabla se va a quedar ahí como en stand-by hasta que confirmemos o deneguemos la transacción. En mi caso, le voy a poner rollback. Listo. Y si hago un rollback, ¿qué pasa con estos valores? ¿Se incluyeron o no se incluyeron? No se incluyen. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí está claro, chicos. Sí. Ya, entonces miren, esto básicamente es lo que hace una transacción. Una transacción básicamente trabaja en esta forma. Hay algunas otras formas, por ejemplo, de trabajar con lo que son transacciones. Por ejemplo, déjenme ver aquí, por aquí vi un ejemplo medio completito. Aquí, por ejemplo, permítanme, voy a usar este código solamente para que vean cómo nosotros podemos incluso darle lógicas operacionales a todos los scripts con los que estamos trabajando. Miren este error. Por ejemplo, perdón, esta operación me está diciendo trabajemos con Norwind, declaro una variable entera que le vamos a denominar error y empieza la transacción. Begin run o begin transaction es lo mismo. Acá me dice, oye, actualízame todos los productos cuando a 20, el precio unitario, cuando el nombre del producto sea chai. Si esta sentencia presenta error, ok, acá, si es que existe un error al momento de ejecutar esto, lo que me dice es con la sentencia goto,
Me dice, ándate a dónde? A tratar error, que es acá la sección que se llama tratar error. Si no hay error, hago otra operación. Miren, dos operaciones dentro de la misma transacción. Entonces yo le puedo decir, actualízame los productos cuando el precio sea, aquí, que el precio sea 20, cuando el nombre del producto sea Chan. Si hay un error aquí, lo que hace es exactamente igual. Verida si es que el error es igual a 0, es decir, que sí existió error, o diferente, perdón, de 0, y se va a esta sección. Y cuando venga acá, él evalúa y dice, oye, cuando esto sea 0, entonces hago un print en pantalla que diga, ha ocurrido un error, abortamos la transacción. Y sencillamente sale. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí está claro? A ver, aquí, ¿cómo le puedo votar yo a esta transacción? Mire, le voy a poner estos valores que no soporte el tipo de datos de que estamos, perdón, con lo que estamos trabajando. ¿Bien? Lo voy a poner ahí. No sé si el entero me soporte eso, pero lo voy a mandar a correr. Y si mando a correr, acá, ¿qué me dice? If, ahí, sí, ahí corre, sin el demo, veamos. Exacto, hay un error de conversión de datos a numérico, si se dan cuenta. Y esta es la sentencia que me imprime cuando yo tengo ya un error a nivel de la operación. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta este tipo de cosas. Esto es lo que estamos hablando de transacciones, por ejemplo, a nivel de base de datos en un entorno local. Cuando hablamos de transacciones, por ejemplo, a nivel de programación, por ejemplo, también las podemos tratar allá. En vez de hacerlo en la base, puedo yo también tratarlas acá. Se llama Transaction Scope, por ejemplo. Miren, esta es una librería que trabaja .NET que se llama Transaction Scope. Y aquí, por ejemplo, igual. La diferencia es que yo, la validación de transacciones, yo no las manejo a nivel de base, sino que las hago a nivel de código fuente. Entonces aquí esto me ayuda mucho, por ejemplo, cuando yo ya tengo bastantes tablas relacionadas. Es decir, por ejemplo, pensemos que nosotros estamos mandando a crear un objeto, se me ocurre, estamos mandando a crear o guardando datos, por ejemplo, de tablas que tengo así, ¿no? Digamos aquí una tabla, y esta tabla es la tabla padre de esta otra tabla, y esta otra tabla, por ejemplo, tiene otra tabla, y por aquí esta otra tabla tiene más tablas, yo qué sé, algo así, y por acá tiene otra tabla. Ya. Se me ocurre que tenemos una estructura como esto. Supongamos que en mi objeto estoy mandando a guardar todo esto que está aquí. Todas esas tablas, los datos de esas tablas estoy mandando a guardar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí esta sale bien? Digamos, voy a ponerle solo con verdecito porque se me va a pintar todo. Supongamos aquí que esta sale bien, esta sale bien, esta sale bien, esta se guarda, esta se guarda, esta se guarda, y la que no se guardó fue este. La pregunta mía es, ¿qué pasa, muchachos, cuando tengo estos escenarios? ¿Qué pasa con los datos que ya se me guardó? ¿Qué pasa, muchachos, ahí? A ver, ¿quién me explica? ¿O no pasa nada? Es que lo que se debería hacer es guardar unas variables temporales o específicas para ese proceso que solo se guarden ya en la base cuando el proceso termine. Es que yo como programador no voy a crear un grupo de variables para mandar esto. Yo voy a mandar en un solo objeto. Y de hecho así se lo debe mandar. Yo voy a tener un solo objeto, un solo objeto desde mi parte de programación. Y este objeto solito va a contener toda esta información.
La pregunta es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esta es la tabla 1, 2, la 3, la 4, esta es la 5, la 6, la 7, y en todas estas se guardo datos, en esta, excepción de la 6. ¿Qué pasa con los datos que están ahí? ¿Qué pasa con los datos que sí se me guardaron? Porque el sistema me va a dar un mensaje, me va a decir, error, no se guardó. Pero ¿qué pasa con los datos que sí se llegaron a guardar? Pues se van a quedar, pero es que eso está mal hecho porque deberían guardarse solo si se comprueba que todos los datos están bien. Pero quien nos da la certeza de que se guardan, eso les digo. Quien me da la certeza de quién se guarda o no, al fin y al cabo es la base. Pero les digo, ya la base dijo, sí, esto se guardó, se guardó, se guardó, se guardó. Ya, y digamos que acá la 6 fue la que no guardó. ¿Qué pasa con todos los datos previos que iban en el objeto y si se guardaron, Dayanara? Pues es que si no se guarda uno, pero que no se debería guardar ninguno. No. Exacto. La respuesta que dice Dayanara es correcta. Es que si esta me da error, las demás tablas, las tablas de las tablas anteriores, ¿no? Que, en las cuales este objeto traía la data, no se deben guardar. El problema es que muchos de los códigos que estamos haciendo o de los códigos que se programan o la forma en cómo estamos programando, estamos obviando esto. ¿Qué tal si aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo? Supongamos que aquí por error se me guardaron, esta era la tabla de ventas. Y digamos que por error aquí se registraron dos tuplas, una con $2,000 y otra con 500. Y luego se dieron cuenta de que en la tabla 6, que era el error, que era el problema, al momento de guardar los datos, se dieron cuenta de que, claro, corrigieron los valores, volvieron a guardar, ya se guardaron. Pero pensemos en todos los datos que se guardaron, que se quedaron guardados como datos basura. ¿Qué va a pasar cuando ese momento el gerente de ventas tome, haga un reporte y, por ejemplo, a él le aparezca de que vendieron $10,000? Él va a la caja y encuentra solo 7,500. Y él me va a decir, oye, tienen que haber $10,000 en caja y están 7,500. ¿Pero por qué? Porque aquí yo tengo 2,500 en valor de datos basura que se me llenaron a registrar ahí. Entonces, por eso esto del tema de transacciones es importante. ¿Cómo soluciono todo esto? Pues obviamente con el tema de la transacción. Cuando yo utilizo una transacción, como les decía acá, ¿no? Cuando estábamos hablando de aquí, con este ejemplo sencillito, yo les decía, no, ya lo cerré. Y yo les decía que aquí, por ejemplo, si uno de estos procesos falla, entonces, ¿qué va a pasar? Que la operación, ¿no es cierto?, no va a almacenar los datos. Por eso es importante cuando hay errores llamar al rollback. Miren acá, me parece que en este código que les había mostrado, aquí, por ejemplo, o era acá. No, era por acá. ¿Dónde está este ejemplito? ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, miren, cuando se produce el error, cuando él identifica, háganle en cuenta que aquí en esta transacción estamos diciendo insert tabla 1, insert tabla 2, insert tabla 3. Si se presenta un error en alguno de los almacenamientos de alguna de las tablas, tenemos que venir acá. Y miren lo primero que hace esta sección. Lo que va a decir es, ya bueno, se dio el error. Perfecto. Rollback. Vamos a hacer un rollback. ¿Ok? Entonces, al momento en que nosotros le ponemos el rollback, ¿qué es lo que va a pasar cuando aplicamos todo esto que les ponía el ejemplo dentro de una transacción? Entonces, si este objeto, como les mencionaba, va dentro de una transacción,
¿cierto? Y esto de aquí, este objeto va englobado dentro de un proceso transaccional, lo que va a pasar es esto. Guarda, 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 guarda y no guarda. Como este elemento me dio un error y obviamente eso es lo que está ocasionando, va a ocasionar problemas, pero como yo lo tengo todo este proceso de almacenamiento dentro de una transacción controlado, en caso de que exista un error, puedo hacer un rollback de todo eso. ¿Qué es lo que va a hacer por mí la transacción? La transacción va a decir, hubo un error en el proceso, listo. Entonces, la transacción lo que va a decir así fácilmente es, no guardo, entonces ya no guardo, no guardo, no guardo, no guardo y no guardo. ¿Sí me hago entender? Sí se ve, sí pueden evidenciar el potencial que tiene una transacción. Cuando yo programo esto a nivel de base de datos, obviamente es muy similar a lo que estábamos viendo acá en el ejemplo. Pero yo tengo la oportunidad también de esto, poder hacerlo o de poder trabajarlo cuando estamos utilizando el código fuente, es decir, del lado en el lado de la programación de la capa de negocio. Pues de aquí yo puedo decir, ok, vamos a hacer una operación. Entonces yo llamo esta clase que se llama Transaction Scope. Le pongo como delimitador a ese Transaction Scope. Miren, aquí debe estar. Aquí está, miren. Le pongo como delimitador de toda la operación que yo voy a hacer. Este Transaction Scope se va a enterar de que hubo un error en caso de que en una parte de este proceso se caiga. Y si se cae, lo que hace el transaction dice, bueno, entonces no guardamos nada, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, de esta forma, muchachos, nosotros garantizamos de que yo no me llene de datos basura. Por eso yo les preguntaba al inicio de la clase, ¿qué es una transacción? Entonces, una cosa es entender, leerle, saber en la parte, digamos, pragmática, entender qué es una transacción. Pero en la parte funcional, una transacción trabaja así, muchachos. Por eso es importante, como les ponía el ejemplo del banco, como les ponía el ejemplo en la base de datos, como les pongo este ejemplo ahorita, las transacciones lo que van a trabajar mucho es en la integridad de la información. Si yo no pongo transacciones a mis procesos, pues algo va a ocurrir y ese algo, si no lo tenía controlado, me va a generar muchos datos basuras. Yo les comentaba en algún momento, ¿se acuerdan cuando les conversaba hablábamos, en este caso hablábamos del método de prototipos? Y yo les había mencionado, ¿no? Ahí en el método en el método RAD. Y yo les había mencionado de esta herramienta que se llamaba GNexus. Y GNexus, ¿qué es lo que sucedió? Yo les voy a contar con algo real que yo vi. En una de las empresas y de las instituciones que instalaron GNexus aquí en Ambato, yo tuve la oportunidad de ver de cerca cómo trabajaban con eso los administradores del sistema. Y recuerdo claro que vino una persona y le dijo al administrador, oiga, sabe que de acuerdo a lo que me toca pagar, por ejemplo, a mí en la planilla me sale $500. Les pongo un ejemplo. Pero vengo acá a pagar y el sistema me aparece $1,000. Muchachos, yo me quedé asustado cuando el administrador de este sistema cogió el sistema, dijo, oye, deme un minutito para validarlo. Entró a la computadora e hizo esto. Cogió y dijo, delete from, por ejemplo, algo así fue. Delete from, por ejemplo, me ocurre, where is the was. Y él hizo esto. Imagínense administrar un sistema de información borrando datos permanentes desde la base de datos. Eso es inadmisible.
pero ellos lo manejaban así. ¿Por qué, muchachos? Porque si usted, obviamente, recuerdan lo que hemos hablado durante todas estas clases, la parte de lo que es el desarrollo de un sistema tiene que ser un proceso controlado. Y si no controlamos esas fases o no controlamos la forma en cómo se va a construir, si no controlamos el tema arquitectónico, si no tomamos en cuenta estas cosas, pues lo más probable es que nos vamos a encontrar con escenarios donde va a pasar esto. Y si no lo controlamos, eso se hace una bola de nieve. Y eso, por ejemplo, cuando usted responde a órganos de control como la Contraloría, como la Judicatura, el gobierno central, tan fácil como decir, miren, en mi sistema hemos vendido $10,000, pero en caja solo tenemos 7,500. Algo tan sencillo como eso. Entonces ahí usted se va a poner a buscar, ¿no? Y nos vamos a asustar, van a pensar de que el dinero se perdió, pero a veces pasa por este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de transacciones, básicamente tratamos de abordar todos estos conceptos a la hora de guardar mucha integridad en los datos, ¿sí? ¿Está comprendido? Sí, está claro, ¿verdad? Por eso, en la clase de hoy vamos a hablar del tema que hace referencia a lo que son las transacciones distribuidas. Una vez que hemos entendido un poco, hemos analizado de una manera súper rápida qué es una transacción, cómo opera, cómo funciona, cuándo se le utiliza, en qué entornos se los puede utilizar, ¿no? Y ya tenemos una idea mucho más clara cuando hablamos de transacciones. Entonces, por eso la clase de hoy, que vamos a hablar de transacciones distribuidas, el objetivo es analizar, comprender, analizar todas las particularidades de las transacciones en un entorno 100% distribuido, así como todos los modelos y aplicaciones que se pueden utilizar. Entonces, como introducción, podemos decir que los sistemas distribuidos se realizan dos acciones que pueden considerarse como contrastes. La primera acción consiste en que los clientes no deben invertir en acciones que realiza otro cliente, ¿ok? Y la otra es que la segunda acción consiste en que el servidor debe ser usado por los clientes para compartir e intercambiar información entre ellos, ¿ok? Es básicamente principios esenciales a la hora de trabajar. Para el manejo de este tipo de situaciones, por ejemplo, en los datos compartidos existe una herramienta conceptual muy conocida que tiene que ver con el tema de las transacciones, lo cual es dice, una unidad indivisible de manipulación de información. ¿Por qué hablamos de unidad, no? Acordémonos, porque estamos aplicando un principio de ser atómico. No se puede dividir un solo proceso en diferentes acciones y se tiene que respetar, ¿no es cierto?, el procesamiento de acuerdo a la jerarquía, a la importancia y a la prioridad que tienen entre ellas. Por eso decimos que estas transacciones en los sistemas distribuidos reciben un nombre de transacciones atómicas, siendo estas básicamente el mecanismo de más alto nivel que oculta los aspectos técnicos como por ejemplo la sincronización, la exclusión mutua, por ejemplo los interbloqueos y la recuperación de fallas. ¿Qué características tienen las transacciones? Bueno, algunas de las características importantes que manejan las transacciones es que básicamente agrupa operaciones en una sola transacción en las que todas terminan o ninguna es realizada. Es decir, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del commit y del rollback? Muchas de ellas, todas esas operaciones que se pueden agrupar dentro de una misma transacción, nosotros podemos o bien confirmarlas o también rechazarlas. O se hacen todas o se hace o no se hace ninguna. Por eso, ese, por ejemplo, es un principio de ser atómico. Y bajo esta situación se regresa, por ejemplo, a un estado inicial en caso de que sean, por ejemplo, descartadas. Otra de las características importantes es que para poder implementarlas en el servidor, se las debe encapsular de los recursos que maneja y que los administra. Es decir, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las transacciones son como operaciones macro que no se ligan directamente a procesos en específico?
Estas pueden trabajar de manera independiente y pueden agrupar varios grupos de acciones dentro de su estructura. Otro aspecto importante es que las transacciones intentan eliminar algunos problemas debido a las concurrencias. Por ejemplo, dice, si dos usuarios ejecutan al mismo tiempo, por ejemplo, un proceso de renombre sobre un determinado objeto, eso, por ejemplo, es lo que precisamente apunta a reducir, ¿no?, la incidencia de estas ocurrencias sobre diferentes elementos, sobre el mismo elemento, perdón, desde diferentes actores. Este ejemplo, por ejemplo, se basa mucho en el que hablábamos de la transacción bancaria. Recuerdan que teníamos nodos diferentes, dos clientes diferentes tratando de hacer una misma operación de un mismo recurso. Entonces, aquí básicamente la transacción nos ayuda a gestionar eso. Porque yo digo, si no lográsemos hacer eso, sería muy difícil buscar un método que sea primero eficiente y luego que sea 100% seguro, que nos permita guardar este tipo de, digamos, de concordancia entre los datos que son procesados y los datos, obviamente, que nosotros necesitamos manipularlos. Vamos a hablar también del modelo de transacciones. Entonces, por medio de estos modelamientos, se pueden precisamente establecer un esquema con mayores precisiones de entre las transacciones a través del uso de procesos independientes. Entre los puntos más importantes a la hora de trabajar con transacciones a nivel de este tipo de modelos tenemos, por ejemplo, el almacenamiento estable. ¿Qué hace este almacenamiento estable? Pues permite que la información perdure con excepción de catástrofes, para lo cual, por ejemplo, se puede realizar un disco espejo, ¿no? O una réplica de la información. Por ejemplo, también tenemos lo que son las primitivas de transacción. En este caso, son proporcionadas básicamente por el sistema operativo, el compilador, o miren lo que habíamos hablado nosotros, como el begin transaction y el abort transaction. El abort, el read y el write. Aquí, por ejemplo, miren, podemos ver que estos delimitadores de transacciones, como yo les había dicho, no solamente vamos a tener a nivel de un esquema en un esquema por ejemplo, de base de datos, sino podemos también tenerlos a nivel de un esquema de un servidor de aplicaciones. Y estos delimitadores lo que me van a indicar, ¿no es cierto?, son los ámbitos de acción y de alcance que va a tener la transacción dentro de los esquemas funcionales. Cabe mencionar que estos esquemas transaccionales no solamente se limitan a los ejemplos anteriores, sino que también en muchos casos pueden trabajar dentro de lo que es en este caso, el kernel de los sistemas operativos, ¿no?, con los que nosotros estamos trabajando. Tenemos también propiedades de las transacciones. Estas propiedades son fundamentales y básicamente lo que nos permiten es indicar o indican este principio que se conoce como ACID. ¿Qué significa este principio de ACID? Viene de las siglas de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué hace la atomicidad? Pues las transacciones se ejecutan, las transacciones se ejecutan completamente o se abortan. Es decir, cuando hablamos de atomicidad, cuando hablamos de que un proceso es atómico, estamos hablando de que existe un principio de integridad que permite que todas las operaciones se confirman o todas las operaciones se deniegan. ¿Recuerdan lo que hablábamos acá de esto? Perdón, de aquí. Nosotros hablábamos de un proceso, de un objeto que llegaba, ¿no es cierto?, en nuestra arquitectura de base de datos y que intentaba insertar valores en diferentes elementos. El principio atómico lo que hace es que si uno de los elementos falla, ¿no es cierto?, todos los elementos no se van a registrar. Entonces ahí estamos hablando precisamente del principio de atomicidad. La consistencia, dice, es el resultado de una transacción no debe depender del número de clientes concurrentes.
Es decir, si yo tengo varios clientes que están accediendo a mi proceso, ¿no? Como puede ser uno, dos, pueden ser 1000, entonces no debe existir esa dependencia entre el número de clientes que están accediendo al proceso y en este caso, eh, se basa, o estamos hablando, ¿no es cierto?, que se basa mucho en la independencia de la transacción sobre cualquier número de clientes que nosotros podamos tener. En el ejemplo que yo les decía con la base de datos, recuerden, nosotros teníamos, básicamente teníamos un entorno que estaba haciendo la inserción de datos y teníamos otro cliente que estaba tratando de hacer la lectura. Ahora pensemos de esto, en algún momento no vamos a tener dos clientes apuntando hacia la misma operación, vamos a tener incluso miles o millones de usuarios que van a estar trabajando de manera concurrente. Entonces, la consistencia de la información va a ser siempre perdurable porque la transacción no se liga o no se limita por el número de elementos que están accediendo en ese instante hacia ese determinado objeto. Otra de las características tiene que ver con el tema del aislamiento. Por ejemplo, los efectos intermedios de las transacciones no deben ser visibles para otras, ¿no? Entonces, en este caso, cada transacción en sí debe trabajar de una manera 100% autónoma. Tenemos el tema de la durabilidad. Esto hace referencia a que la información debe de guardarse en un disco una vez que la transacción sea ejecutada satisfactoriamente. Es decir, es importantísimo que estas transacciones en algún momento del tiempo se vean reflejadas. Porque si yo no tengo un elemento que de persistencia sobre el cual yo pueda guardar la información o pueda solventar esa información para luego nuevamente poderlo utilizar, entonces no estamos aplicando ese principio de durabilidad, ¿no es cierto? O de permanencia de los datos en un repositorio donde nosotros a futuro se lo pueda recuperar, ¿no es cierto?, en función de pasos o operaciones que se las pudo haber desarrollado de manera previa. Si una transacción se aborta, es necesario, dice, un procedimiento de recuperación para eliminar las operaciones ya realizadas. Pero como les decía, esto gracias a las transacciones, nosotros ya esto por defecto, nosotros entendemos de que este procedimiento, que en el ejemplo que habíamos hecho fue el rollback, nos va a permitir precisamente anular todos los procesos que se venían haciendo de manera previa. Vamos a hablar un poquito de transacciones anidadas y de las transacciones distribuidas. Entonces, vamos a hablar primero acerca de las transacciones anidadas. Por ejemplo, una transacción anidada que se le conoce como TA, dice, está formado por un conjunto de transacciones, cada una de las cuales, dice, puede estar a su vez formada por transacciones y así sucesivamente. Es decir, en esta forma o en esta estructura de transacciones, nosotros vamos o podemos ir teniendo un árbol de transacciones donde una transacción se desencadena como resultado de una transacción anterior o previa, ¿no? Cada una de ellas dependientes de entre sí. Las transacciones anidadas generalmente son útiles, por ejemplo, para otorgar una jerarquía a las transacciones según la importancia que éstas tengan. Otra de las ventajas es, por ejemplo, para validar la concurrencia de los usuarios o de los datos a estas operaciones. También a través de las transacciones anidadas podemos mejorar el control de las transacciones. Por ejemplo, una transacción anidada puede abortar sin que su padre tenga que hacerlo. Esa es una de las opciones. Por ejemplo, aquí si me permiten, bueno, veamos esta, dice modelar transacciones distribuidas, dice, las cuales son transacciones cuyas partes se realizan en diferentes sitios. Entonces aquí las transacciones anidadas
aportan de manera significativa a las transacciones distribuidas por el hecho de encontrarse también en diferentes sitios. Si ustedes se fijaban acá, permítame, por aquí yo lo había visto. Me parece que, no, este es el Transaction Scope. Había otra presentación donde se podía ver un grupo de transacciones embebidas dentro de otras, ¿no? Entonces ahí, como les decía, lo importante es que podamos de una u otra forma entender que podemos tener varias transacciones que dependan una de otra. Incluso lo que dice en el literal C es muy importante. Puede darse el caso de que yo tenga varias transacciones, pero no necesariamente, por ejemplo, no necesariamente que ocurra esto. Si yo tuviera transacciones anidadas, y por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo, si yo a esta decidiera, solamente a esta transacción, yo decidiera ponerla una transacción interna, ¿qué hubiese pasado? Que todas las operaciones hubieran funcionado, pero esta hubiese sido tratada de manera aislada. De tal manera que si, en mi parecer, de acuerdo a la lógica del negocio, yo hubiese decidido que, bueno, esta transacción no se ejecuta, pero las demás quedan grabadas o almacenadas, lo podemos hacer incluyendo una transacción independiente dentro de otro grupo de transacciones. En este caso, tenemos también las transacciones distribuidas. Este tipo de transacciones, dice una transacción, implica a muchos servidores, es decir, esta operación se la va a hacer no solamente un servidor, sino vamos a poder utilizar varios servidores como lo tenemos aquí en la figura A. En este caso dice, existe la posibilidad de tener, por ejemplo, datos replicados. Un coordinador dice, en este caso, en el esquema B, un coordinador es el primer servidor que atiende las transacciones y básicamente este coordinador es el responsable de, primero, abortar o declarar exitosa una transacción y segundo, utiliza nuevos servidores para procesar las transacciones. Entonces, en algún momento, ojalá el segundo parcial podamos disponer del tiempo, por ejemplo, el clúster que ustedes están haciendo, por ejemplo, para, para los servidores web también se los puede hacer para lo que son servidores de bases de datos. Entonces yo puedo tener un clúster servidor y vamos a darnos cuenta de que claramente ahí se puede evidenciar cómo se puede presentar varios servidores con su base de datos respectiva, todos trabajando de manera coordinada, donde vamos a tener procesos de réplicas entre los valores y fundamentalmente también la presencia del coordinador que va a ser quien se empodere de los procesos, obviamente para poderlos gestionar de una manera mucho más adecuada. También tenemos, por ejemplo, transacciones con replicación. Una pregunta, ¿quién me puede, ya le hemos nombrado en esta clase, sin embargo, ¿quién me puede dar un concepto de qué es una transacción? Perdón, ¿qué es una replicación? Cuando hablamos de replicación, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿No han hecho procesos de replicación tampoco? ¿O sí lo han hecho? No, Inge. ¿No lo han hecho? Bueno, entonces, en sus palabras, ¿qué entienden por replicación? Cuando yo les digo, bueno, estos son unos servidores que están replicándose entre sí, ¿de qué estoy hablando? Copiando información, Copiando. duplicando. Sí, duplicando, sí, una réplica es una dúplica. ¿Qué más? Jessica, ¿qué entiende usted cuando hablamos de replicación? Más o menos como una redundancia de datos. Una redundancia, perfecto.
A ver, igual, sigo con el ejemplo del banco, ¿no? A veces, por ejemplo, muchachos, lo que se hace por seguridad es que a los servidores principales de una organización se les pone réplicas eh, de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos tener réplicas que me permitan tener, por ejemplo, una, digamos, mayor redundancia a las peticiones. Por ejemplo, les comento un caso real. Nosotros teníamos un servidor que se encontraba en la ciudad de Quito, ¿ya? Entonces, este servidor de Quito, en el data center, tenía una IP pública, ¿ya? Esta IP pública que nosotros trabajamos estaba conectada, ¿no es cierto? Bueno, aquí teníamos un servidor en IP pública, teníamos nuestro servidor web con IP pública y todas las aplicaciones en todo el país, en todo, que eran más o menos unas 1.200, la misma aplicación, pero 1.200 usuarios, ellos se conectaban acá a nuestro servidor de aplicaciones utilizando este canal de comunicación. Es decir, todos venían acá a la IP pública, al servidor web que estaba expuesto y todos entraban por aquí. Pero nosotros teníamos ya para ese momento oficinas en Guayaquil y teníamos oficinas también en Cuenca. Entonces, de acuerdo a la ley de distribución de territorio, nosotros, el Ecuador ya no es tan como antes, nos costa, sierra, norte. Entonces nosotros, costa, sierra y oriente y Galápagos, ¿no? Esas son las regiones, pero la organización territorial está hecho en 3 partes, algo así. Entonces, a lo que yo me quiero ir es, si bien Quito daba soporte a todo esto, el problema era que para entrar al correo electrónico, las personas utilizaban estos mismos canales de comunicación, o sea, este mismo enlace por aquí. Entonces, usted lo que veía era que su servidor, por ejemplo, en vez de estar todo tranquilo, el servidor siempre andaba así como exhausto, tenía mucho procesamiento. ¿Cómo se aligeró esto? Lo que se hizo fue generar replicación de los servidores de correo, por ejemplo, que era de pronto lo que más, una de las cosas que más demandaba. Se hizo una replicación a Cuenca y a Guayaquil, de tal manera que todas las provincias que en este caso pertenecían un poco a la costa se conectaban ya no directamente a Quito, sino a Guayaquil. Y todos los que pertenecían al sur del país, hablemos de Loja, Zamora, Azuay, Cañar, todos se conectaban en cambio al servidor que teníamos acá. Eso que hacía que este servidor que teníamos en Quito le bajamos totalmente esto o sea, le bajamos por lo menos un poquito de carga. Y las aplicaciones obviamente respondían de mejor manera porque ya el ancho de banda solamente estaba como enfocado, ya habíamos disminuido la cantidad de usuarios, por lo menos a la mitad. Entonces eso era bueno porque miren, a través de estos procesos de réplica se puede trabajar de esta forma. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, cuando teníamos los servidores de base de datos. Los servidores de base de datos también pueden generar réplicas, obviamente. Igual, en el mismo caso de nosotros, teníamos este servidor, que era el servidor que siempre daba la parte misional de la organización. Pero nosotros teníamos un sistema o teníamos varios sistemas de inteligencia de negocio que tenían que hacer procesamiento de esos datos. Entonces, para no sobrecargarle de más tareas a este señor, lo que se hizo fue una réplica síncrona de este dato, de este servidor. Entonces, este servidor se replicaba los datos y nosotros en las noches mandábamos ejecutar todos los procesos de inteligencia de negocio con los datos actualizados, pero no sobre el servidor principal, sino sobre un servidor de réplica que precisamente lo que hacíamos era tratar de bajar este rendimiento, el porcentaje de rendimiento de este servidor. Ok. Yo les preguntaba, porque hay una materia que ustedes tienen, o no sé si todavía les toca ver, pero en esa materia se ve esto, ¿no? Precisamente lo que es réplicas, sincronización con datos.
em, precisamente dentro de la parte temática de esa materia. No sé, a lo mejor este semestre ya les den. Pero bueno, ya les explico un poquito. Y como les había manifestado, al momento de realizar una réplica vamos a tener diferentes tipos de replicación que podemos presentar. La replicación asíncrona, síncrona, y te podemos trabajar de manera mixta. En una replicación síncrona, los modelos estos modelos se basan en peticiones que básicamente son procesadas por servidores en réplicas locales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo peticiones que se procesan en mis servidores con réplicas locales, sabemos que es un proceso asíncrono. Cuando tenemos un proceso síncrono, dice en este modelo las peticiones de modificación son procesadas en el mismo orden en todas las réplicas. Es decir, aquí vamos a tener lo que decía su compañero, un proceso LIFO, ¿no? Las primeras réplicas en entrar son las primeras réplicas en que serán procesadas. Y tenemos el modelo mixto. En cambio, en este modelo las réplicas pueden ser contactadas y procesadas en el mismo orden, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una variación en función del tipo de replicación que nosotros vayamos a escoger. El modelo seleccionado, el modelo que nosotros vayamos a necesitar al momento de operar una réplica, va a depender de la razón del número promedio de lecturas y escrituras que tengamos a la hora de validar esto. El orden en que pueden ser procesadas dos peticiones, por ejemplo, entre R1 y R2, cuando se trabaja en servidores de réplica, pueden ser. Dice, es total si R1 es procesada antes que R2 en todos los servidores de réplica o viceversa. En cambio, es casual cuando R1 implica que este sea procesado antes que R2, pero en todos los servidores de réplica, ¿no? Entonces puede ser que ahí tengamos una variación. En el uno siempre se va a mantener esto, en el otro puede presentarse de manera variable, es decir, puede darse el caso de que se inviertan estos órdenes de procesamiento, pero obviamente no en todos los servidores, pero no de manera general. La petición dice no será procesada por el servidor de réplicas hasta que las restricciones de orden sean cumplidas. La petición es guardada en una cola. Entre las propiedades de la computadora solicitante se pueden mencionar las siguientes. Seguridad. Básicamente, esta propiedad se refiere a que ningún mensaje puede ser procesado fuera del orden. Es decir, recuerden que vamos a tener esa cola LIFO al momento de hacer réplica. Entonces, nada que esté fuera de esta cola va a ser procesado. Tenemos también el hecho de que van a tener una vida limitada, es decir, ningún mensaje va a permanecer esperando en la cola de manera indefinida. Ejemplos de arquitecturas de réplica, por ejemplo, tenemos la arquitectura Gossip, que está, por ejemplo, proporciona servicios altamente disponibles al momento de usar réplicas, y tenemos también el modelo ISIS. En cambio, en esta arquitectura se clasifican de acuerdo al patrón de comunicación, que puede ser del mismo rango del servidor, del mismo rango de servidores, en este caso con las arquitecturas cliente-servidor al momento de establecer el proceso de difusión. ¿Cuál es el problema del deadlock en los sistemas distribuidos? Este deadlock o candado mortal en los sistemas distribuidos es similar al que se presenta, dice, en sistemas de un solo procesador, pero con mayor dificultad, obviamente, por el tema de la ubicación física que van a tener estos equipos. Ya que dice evitarlos, prevenirlos, detectarlos y remediarlos se complica obviamente por lo que se tiene de manera dispersa y no conjunta los servidores con los que estamos trabajando. Dice que para enfrentar este problema de los deadlock, los sistemas distribuidos aplican un conjunto de estrategias. La primera y la más sencilla es ignorar el problema. ¿Por qué pueden darse casos, ¿no es cierto?, de que
existen ciertas variables, por ejemplo, el tema de tiempo, recursos, personas o tiempo disponible. Entonces, este deadlock también bajo estos escenarios podríamos incluso ignorarlos. La otra es detectarlos, ¿no? La otra estrategia es la detección. Esto hace que, por ejemplo, esta estrategia permite que el deadlock se presente, se lo detecta y lo que se intenta es recuperarse de este problema. ¿Cuáles son los dos tipos de algoritmos que se pueden utilizar para este tipo de detección? Pues los algoritmos centralizados y los algoritmos distribuidos. La otra es la prevención. En cambio, esta estrategia no permite que el deadlock se presente estructuralmente, para lo cual dice se asumen transacciones atómicas y en tiempo real para evitar este deadlock. Y la otra es evitarlos. Esto se lo puede aplicar, dice, asignando cuidadosamente recursos, pero básicamente no se lo usa con frecuencia al momento de establecer este tipo de mecanismos para evitar que el deadlock se presente en lo que es la configuración de este tipo de sistemas. Y así entramos también a la parte de los servicios web. En cambio, ¿qué es un servicio web? ¿Quién me puede decir qué es un servicio web? ¿O qué entendemos por un servicio web? Nadie. ¿Qué es un servicio web, muchachos? Son protocolos para intercambiar datos, para intercambiar información. Ya, o sea, sí, se intervienen con protocolos, sí, estamos de acuerdo, pero el protocolo, pensemos que es el medio de transmisión de los servicios web. ¿Qué es un servicio web? Es un programa enfocado en realizar una tarea específica, transmitiendo los datos de diferentes maneras, usando estos protocolos mencionados, ser REST o SOAP, y que Ya, normalmente REST y están SOAP alojados son remotamente. Ya, pero a ver, sí, está muy bien la idea, está muy bien la idea que nos da Eric, pero pensemos que ahí hay una cosa solo que aclarar. Los protocolos no son REST y SOAP, esos son los formatos en que yo presento el servicio. Un servicio web básicamente lo que es un conjunto de operaciones, métodos, funciones que están implementadas, ¿no es cierto?, dentro de que están publicadas, ¿no es cierto?, en un servidor web. Estos servicios se transmiten a través de protocolos y estos servicios tienen en su estructura diferentes tipos de formato. Y vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, una de las primeras arquitecturas que aparece en el camino es la arquitectura SOA, que lo que hace es darle una estructura mucho más definida, mucho más formal, con muchas más variaciones desde varios sentidos, ¿no? En el tema de los bindings, en el tema de los contratos, en el tema de la seguridad. Entonces, los servicios, y de hecho, los servicios web cuando nacen o aparecen, vienen a ser digamos, el pilar fundamental de la interoperabilidad de muchos sistemas que hasta el momento no podían hacer mucho para poder compartir información con sistemas o aplicaciones que tenían, por ejemplo, arquitecturas, lenguajes y en este caso plataformas totalmente diferentes a las que tenían las demás empresas. Entonces, gracias a estos servicios, gracias a que se definen estos formatos generales, es que, por ejemplo, hoy en día una aplicación que está programado, que está hecho en un determinado lenguaje, pueda conversar o comunicarse o enviar información con otra aplicación que está hecha en un lenguaje totalmente diferente. Por eso decimos que la representación de los datos externos
de todo lo que era inicialmente los servicios web, se lo podía hacer utilizando los servicios XML, que es un lenguaje de marcado, ¿no es cierto? El XML es un lenguaje de marcado mucho más robusto de lo que es el HTML. El HTML básicamente lo que hace es darme una estructura de la presentación de mis sitios web. En cambio, el XML lo que hace es darle un formato a toda la información que se va a publicar o a la que se va a procesar dentro de su contexto. Los servicios web, dice, proporcionan una infraestructura para tener una forma más rica, estructurada de la interoperabilidad entre clientes, servidores. De allí la palabra interoperabilidad, que sea interoperable, que podamos comunicarnos sin ningún problema entre una plataforma y otra, independientemente de la naturaleza de estos. Gracias a los servicios, como les decía, es que, por ejemplo, por primera vez se podía comunicar de una manera totalmente transparente entre un Java, un .NET o un Python o un Ruby, o se podía comunicar de manera nativa entre diferentes aplicaciones que están construidas bajo diferentes sistemas operativos. Es por eso que los servicios web básicamente lo que hacen es proporcionar una base de organización para que, por ejemplo, en este caso, los clientes puedan interactuar con cualquier tipo de servidor que lo decidan hacer, ¿no? Los servicios web pueden actuar como componentes independientes que se integran entre sí para formar sistemas más complejos. Y ahí viene lo que les mencionaba del tema de tener ya como base arquitecturas que me permitan gestionar de una manera más ordenada este tipo de procesos. Entre las características más importantes de un servicio web tenemos, por ejemplo, la interoperabilidad, los estándares abiertos y el acoplamiento de ellos. ¿A qué se refiere cada uno de estos? La interoperabilidad implica que distintas aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes de programación y desplegadas en distintas plataformas de cómputo puedan intercambiar datos a través de este tipo de servicios. Los servicios web en este caso, dice, soportan interoperabilidad a través de la Internet global, incluyendo, dice, el área clave de integración empresa-empresa, y también proporcionan, por ejemplo, capas intermedias conocidas como middleware, tanto para lo que es, por ejemplo, el cómputo en grid, como también lo que es el cómputo en la nube. El éxito de la interoperabilidad, dicen los servicios web, se logra gracias a la adopción de protocolos y estándares abiertos, que son los responsables de estandarizar y de brindar una arquitectura mucho más robusta, ¿no? En este caso, por ejemplo, se lo logró gracias al consorcio de la WWW y también gracias a la organización de los estándares de estructuras de información, ¿no? Que se conoce como OASIS. Por ejemplo, tenemos aquí la pila de servicios y protocolos de los servicios web. Entonces, miren, aquí tenemos de una capa mucho más, digamos, mucho más, como capa base, tenemos, por ejemplo, aquí lo que son las URIs o las cadenas, ¿no es cierto?, de referencia. Tenemos aquí el lenguaje XML y también los protocolos de transporte, que en este caso puede ser HTTP, SMTP, HTTPS. Tenemos el formato de intercambio de mensajes, que es el SOAP. Sobre el SOAP tenemos los servicios web que están también trabajando, en este caso, con la descripción o la forma de implementación. Son los elementos de la WSDL. Y sobre esta capa tenemos las aplicaciones. Y como yo les decía, ¿no? Gracias a los avances, nosotros vamos a tener muchos elementos que me van a permitir establecer principios de estructura, principios de seguridad, principios de funcionamiento, pero que ya vienen acoplados en sí a la estructura funcional de cada uno de estos servicios. Por ejemplo, aquí tenemos algunos conceptos. XML dice es el lenguaje estándar de datos para intercambiar información. SOAP viene, ¿no es cierto?, de Protocol Access Object Simple,
que dice, son los protocolos sobre los cuales se establece el intercambio de información. Tenemos lo que es el WSDL, ¿no es cierto?, que es el lenguaje de descripción de servicios web. En este lenguaje dice, es el lenguaje de la interfaz pública de los servicios web. Esto está basado en XML, dice, e incluye información necesaria para poder suplir la ausencia de los middleware. Tenemos los protocolos de HTTP, los protocolos de FTP para transferencia de archivos, el SMTP para la que es la transferencia el protocolo de transferencia de correos. Todos estos son usados para enviar datos XML de una aplicación a otra. Entonces, a través de estos protocolos nosotros podemos usar para la transferencia de información. Acá también tenemos lo que es la UDI, tenemos el WS Security y lo que tenemos, por ejemplo, lo que es la URI, ¿no? Que es la secuencia compacta de caracteres que identifica un recurso físico o abstracto. Esto va a depender, ¿no es cierto?, por ejemplo, del estándar. Por ejemplo, tenemos la URI, pueden ser las URL o las URN, ¿no? Que en este caso la una se hace referencia a la ubicación de los recursos uniformes y el otro, en cambio, a la resolución que se hace a través de los nombres de las URLs. No sé si hasta aquí tienen alguna inquietud o alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Inquietudes, por favor? ¿Alguna inquietud adicional, alguna pregunta, algo que no esté claro, por favor? Ok. A ver, permítanme esto por acá. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo con respecto a nuestros temas, ¿ok? Entonces nosotros, listo, tenemos 2 temas más por ver que lo vamos a ver la siguiente semana. Sin embargo, recuerden que el trabajo está ¿para qué día está el trabajo? Para el día lunes, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿para el viernes? ¿Próximo viernes? O sea, esto de lo que usted dijo de... Está en la plataforma, yo entré a ver y la asignación está para el viernes. Ah, ya, bueno, entonces, pero mejor que esté para el día viernes. Entonces, el día lunes trabajaríamos con la parte de lo que son los sistemas operativos distribuidos. El día viernes, bueno, y trataremos de abordar también lo que son los sistemas de archivos distribuidos y básicamente son los 2 temas que tenemos para completar. Entonces, como les había dicho al inicio de la clase, podemos tomar este tiempo para mejor trabajen en el trabajo de la siguiente semana para que les quede tiempo y sobre todo aprovechando de que están todos reunidos. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, por favor. Listo, si no hay preguntas, entonces de mi parte, gracias chicos. Entonces pueden disponer de este tiempo para la tarea que tienen pendiente. Y bueno, no se olviden de repasar los materiales y recuerden que de aquí tenemos una semana más que es la que viene y de ahí ya tenemos la semana de exámenes. Entonces, por favor, a echarle todas las ganas en todas las materias. Gracias chicos de mi parte y por favor pónganse a trabajar. Gracias, Muchas profesor. gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Así que... Luego, Inge, gracias.